Que Dios les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. ¿Cómo están? ¿Sí están contentos? Hay que avisar la cara, amén. No porque traigamos cubrebocas significa que no podemos sonreír. Amén. Ok, hermanos, abran sus Biblias, por favor. Les ruego, me acompañen a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, mis queridos hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Póngase, por favor, le ruego de pie. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el 10, ustedes el 11 y nos reunimos en el versículo 20. Amén. Efesios capítulo 6 y el versículo 10 hasta el versículo 20. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí escucha esto? Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Acompáñenme, por favor, en una oración. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por permitirnos estar aquí. Bendice tu palabra en nuestros corazones en esta tarde. Nos ponemos en tus preciosas manos. Ayúdanos, mi Dios, danos un corazón entendido, un corazón simple para entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos. Quita cualquier filosofía humana que pueda existir en nuestro corazón y permite que tu palabra sea quien edifique cada uno de los corazones. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Sin duda, queridos hermanos, si algo el apóstol Pablo entendía por las vivencias que él mismo había tenido, era la lucha espiritual que nos enfrentamos, queridos hermanos, día con día los cristianos. Dice el apóstol Pablo, cita, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y empieza a dar una serie de recomendaciones, hermanos, ya muy famosas, muy conocidas por todos nosotros. Empieza a hablar de la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Sin duda, Pablo sabía que cada uno de los cristianos nos enfrentaríamos o nos enfrentamos, hermanos, a luchas espirituales.
Y no porque Pablo fuera un sabelotodo, no porque Pablo fuera mejor que nosotros, hermanos, simplemente porque Pablo vivía esas luchas día con día. Por eso es que dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo hermanos, había experimentado ya muchas veces las acechanzas del diablo, los dardos de fuego del maligno. Ya muchas veces Pablo había experimentado los ataques de Satanás. Ya muchas veces Pablo había estado preso, pero él daba gloria a Dios y entendía que Dios tenía un propósito en ello. Pero no está de más la recomendación que el apóstol Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y empieza a hablar en el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice en el versículo 14, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el versículo 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el 16 recomienda, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en el 17 indica: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el versículo 18, y no menos importante, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Era el apóstol Pablo sin duda un hombre de oración, hermanos. Era el secreto del éxito de Pablo, la oración. El tiempo que Pablo pasaba orando era la clave, o era el secreto del éxito que Pablo tenía entre los gentiles. Pablo aprendió a depender de Dios. Pablo aprendió a estar contento con lo que Dios proveía. Recomienda en el 18, dice: orando en todo tiempo. Su tremenda influencia que tenía sobre los discípulos, incluso sobre Pedro y los demás apóstoles, era sin duda, hermanos, por la oración. Era sin duda por el tiempo que Pablo pasaba orando. El éxito de Pablo en las sinagogas de los judíos era sin duda que Dios le usaba porque Pablo pasaba tiempo en oración. El éxito de Pablo entre los gentiles, hermanos, era sin duda gracias al tiempo que Pablo pasaba orando. Su tremenda influencia, su perseverancia y sus sufrimientos eran sin duda resultado, hermanos, de la oración. Quiero que note, hermanos, que el versículo 18 no está aparte de la armadura de Dios. Muchas veces escuchamos sermones y escuchamos predicaciones que debemos colocarnos, que debemos vestirnos de la armadura de Dios, y hablamos del casco, hablamos de la espada, hablamos del calzado, cómo proteger y cómo protegía también las partes blandas del cuerpo, esa armadura, y cómo a veces hasta vestimos a un muchacho ahí como un soldado, y hermanos, ilustramos o tratamos de ilustrar la armadura de Dios. Y qué bendición, son de bendición esos sermones, pero la mayoría de las veces dejamos de lado el versículo 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo.
orando en todo tiempo, y viene a mi mente la siguiente pregunta: ¿qué es la oración? Practicamos la oración, pero muchas veces no entendemos un significado o una definición de la palabra oración o la acción de orar. Quiere decir pedir, como de un inferior a un superior. Quiere decir hacer una petición por las necesidades particulares. Quiere decir pedir por las necesidades particulares. Es la oración una herramienta para la batalla. Ya lo vimos ahí en el versículo 18. Es la oración, hermanos, la manera de comunicarnos con Dios. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 8. 1 Timoteo 2:8 dice así la palabra del Señor: quiero pues que los hombres, que dice, hermanos, oren en donde, en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Es la oración la manera de comunicarnos con Dios. Es la manera en la cual hablamos con Dios, exponemos nuestras necesidades a Dios. No necesitamos mandar un oficio, no necesitamos sacar cita, no necesitamos hablar por teléfono ni mandar WhatsApp, simplemente arrodillarnos y hablar con Dios. Es la oración la manera de comunicarnos con Dios. Es, hermanos, la oración es la base de nuestras victorias. Si usted cree que ha ganado algo por sus propias fuerzas, déjeme decirle y reventarle su globito y decirle que es gracias a la gracia de Dios y a la oración. Dios obra en la oración, Dios obra, Dios derrama su gracia sobre nosotros por medio de la oración, hermanos. Es la oración, queridos hermanos, la base de nuestras victorias. Si algo hemos ganado, si alguna batalla hemos ganado, no es gracias a nuestra inteligencia ni a nuestra fuerza, es gracias a la oración y es gracias a la gracia de Dios. Es la oración la base de nuestras victorias. Es la oración la base de nuestra victoria sobre la enfermedad. Mire lo que dice en Santiago capítulo 5 y el versículo 13. Santiago 5:13. Santiago capítulo 5 y el versículo 13, por favor. Santiago 5:13. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice, hermanos? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es la oración, la victoria, es la base, es el secreto, hermanos, de la enfermedad, de la victoria sobre la enfermedad. La oración. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y dice: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El Señor promete contestar la oración sobre la enfermedad. Es la oración la base de la victoria en la enfermedad. Es la oración la base de las decisiones acertadas. Mire lo que dice Lucas capítulo 6 y el versículo 12. Lucas capítulo 6 y el versículo 12, por favor. Es la oración, la victoria, es el secreto cuando tomamos decisiones, que esas decisiones traigan en nuestra vida victoria. Mire lo que dice ahí el versículo 12, capítulo 6, 12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué dice, hermanos? Apóstoles. En el versículo 17: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar
llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, que dice, hermanos, eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Es la oración en medio de la decisión lo que da la victoria. Una decisión bañada, hermanos, de oración es una decisión que le va a llevar al éxito. Y digo que le va a llevar al éxito de alguna u otra manera. Espero que me entiendan esto. A veces oramos y a veces pedimos y Dios permite que nos equivoquemos, pero en esa equivocación Dios nos enseña otra cosa y eso es el éxito. Amén. Y eso es el éxito, queridos hermanos, es la decisión bañada de oración que da victoria. Es la oración en medio de la aflicción. Mire lo que dice en Salmos 102. Salmos 102, por favor, hermanos, Salmos 102. Salmos 102, es muy largo el capítulo, pero usted lea el resto de los versículos en casa. Dice: Jehová, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Y continúa el salmista orando a Dios y afligiendo su espíritu delante de Dios, para al final, dice en el versículo 26, dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Es la oración en medio de la aflicción. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente, queridos hermanos. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, para alcanzar misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la oración en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, es la oración. En medio de la tentación es la oración. Lucas capítulo 22 y el versículo 40. Lucas 22, 40 dice así, hermanos. Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Es la oración en medio de la tentación. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación, para que no entraran en tentación, para que no cayeran en la tentación. Jesús sabía que Satanás iba a tentar a sus discípulos y Jesús les invita, Jesús les anima a orar para que no cayeran en la tentación. Versículo 40 una vez más. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Es la oración en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la tentación. Ore. Es la oración en medio de la victoria. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 57. 1 Corintios 15, 57. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué, hermanos? La victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Es la oración en medio de la victoria, no nomás en medio de la aflicción y de la tentación, es también en medio de la victoria. Es la oración en la mañana. Mire lo que dice el salmista en el capítulo 63 y el versículo 1, Salmo 63, 1. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es la oración en la mañana. Dice el Salmo: de madrugada te buscaré. El salmista reconocía que Jehová era su Dios. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Qué hora es la madrugada? Este salmista se levantaba a las 3, 4 de la mañana a orar. A esa hora apenas muchos nos estamos durmiendo apenas, amén. Dice el salmista: Dios, reconociendo quién era él, reconociendo el poder de Dios, reconociendo la santidad de Dios, reconociendo la existencia pura de Dios. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Dice: mi alma tiene sed de ti. Es por eso, Señor, que yo hago un sacrificio de levantarme en la madrugada a buscarte, porque sé que tú eres la fuente del agua viva, porque sé que tú eres quien puede saciar mi sed, porque estoy en una tierra árida donde no hay aguas. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuánta sed tenemos por Dios? La verdad es que muchas veces muchos cristianos están secos. Están secos. Como ese arbolito que pasa el verano y no recibe agua. ¿Qué pasa con ese arbolito? Se seca. No hay vida en el desierto. No crecen árboles en el desierto. Crecen puros nopales y puros cactus, amén. Ahora que estuvimos por Los Cabos, pasamos ahí por el desierto de Vizcaíno y qué tremendo. Y parece que vas en medio del desierto y de tu lado derecho hay cactus y arena y tierra y mucho calor, y del lado también derecho hay lo mismo, izquierdo y derecho. Dije derecho los dos, ¿verdad? Del lado izquierdo hay desierto, hay cactus, hay nopales, hay mucho calor y no hay agua. Y del lado derecho lo mismo, calor, cactus, nopales, víboras. Estoy diciendo víboras que hay en el desierto, amén. A ustedes no. No hay un arbolito de manzanas, no hay un arbolito de peras, no hay una palma. Porque es un desierto. Un desierto donde no hay agua. Muchos de nosotros como cristianos vivimos en un desierto, hermanos. Pero Satanás se ha encargado de que cada uno de nosotros estemos a gusto viviendo en nuestro desierto. Y cada día nos estamos secando. Cada día estamos más secos. Cada día estamos más alejados de Dios.
Cada día es menos oración, cada día es menos Biblia, cada día es menos predicación. Prueba de ello, queridos hermanos, es de que hoy en este preciso momento está jugando México, y yo estoy seguro de que muchos de los que no vinieron se quedaron a ver el partido de México. Tan palpable es la sequedad del corazón de los cristianos hoy en día. Tan palpable es la apatía del corazón. Tan palpable es el sarcasmo que hay en nuestra cara cuando se nos predica. Cuán seco está nuestro corazón, hermanos. Dice el salmista: de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es la oración en la mañana. Es la oración, hermanos, en los alimentos. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Qué dice, hermanos? Para la gloria de Dios. Pero vamos a los taquitos ahí de adobada, pedimos me da 2 tacos de adobada, por favor, sin cebolla, con piña, amén, y aguacate. Y literalmente queremos meternos abajo de la mesa para cumplir con la oración. ¿Sabe? A la demás gente que está ahí comiendo, sinceramente no le importa si usted ora o no ora. A quien debería importarle es a usted. Porque la palabra de Dios dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuán seco es nuestro corazón. La palabra de Dios nos invita a orar también en todo tiempo. Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 17 dice así, dice: orad sin cesar. Y el 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios dijo que oráramos en todo tiempo. El versículo 16 dice: estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A veces predicamos y decimos: ¿cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias. Dice aquí, amén. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero no solamente se queda o se conforma, hermanos, con dar gracias, sino también con lo que dice antes. En el versículo 16 dice: estad siempre gozosos. En el 17, orad sin cesar. En el 18, dad gracias en todo. Incluye esas 3 cosas. No solamente dar gracias, también es la voluntad de Dios que estemos siempre gozosos, amén. Pero muchos de nosotros estamos bien amargados. Estamos bien amargados, amén. A veces el pastor cuenta un chiste y el pastor no debería contar chistes en el púlpito. Estás bien amargado, hermano. También la voluntad de Dios es que estemos gozosos. También la voluntad de Dios es que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo. Si bien no podemos estar todo el día hincados orando porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer las actividades diarias, pero
Sí podemos seguir orando en todo tiempo, aunque estemos trabajando. Pero ¿qué hacemos? En vez de orar, en vez de estar orando en todo tiempo, estamos ahí sentados en la fábrica cosiendo, o estamos ahí ensamblando, o no sé en qué trabaja usted, arreglando un carro, yo no sé. Y lo que hacemos para no aburrirnos es ponemos los audífonos y escuchamos el radio, amén. O escuchamos la música ahí que traemos en el teléfono. No está mal hacerlo, pero el Señor dijo que oráramos sin cesar. Ponemos esa música para deleitarnos nosotros y nos olvidamos de orar. El Señor dijo, orad sin cesar. No dejes de orar. No dejes de orar. No dejes de depender de mí, dice el Señor. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Debemos orar en todo tiempo. Es la oración la base de nuestra victoria sobre la enfermedad. Es la oración la base de nuestra victoria en las decisiones, en la aflicción, en la tentación, en la victoria. Por la mañana debemos orar. Por los alimentos debemos orar. En todo tiempo debemos orar sin cesar. Pero también debemos orar para que, mire lo que dice, vamos a regresar a Efesios capítulo 3 y el versículo 14. Efesios 3, 14. Efesios 3:14, el apóstol Pablo dice en este pasaje, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Debemos orar para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria, dice el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Debemos orar, hermanos, para que Él nos dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sabe por qué estamos amolados espiritualmente? Porque no oramos. ¿Sabes por qué tenemos necesidades materiales? Porque no oramos. Dios sabe que tenemos necesidad. Él se agrada de que usted y yo le pidamos. Porque Él dijo, cualquier cosa que ustedes me pidan en mi nombre, que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Y también dice, si dos o más se pusieran de acuerdo para algo, yo lo haré. Debemos orar para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Debemos orar para que seamos fortalecidos con poder por su espíritu. Esta palabra que dice para que sean fortalecidos, quiere decir para que tengan ustedes vigor espiritual. ¿Cuántos cristianos desfallecidos, pastor? Hay muchos cristianos desfallecidos, hay muchos cristianos conformados con la situación y la miseria espiritual en la que viven. Hay muchos cristianos que están conformes con la mediocridad de su espiritualidad. Pero debemos orar para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que Él nos fortalezca con poder en el hombre interior por su espíritu, para que tengamos vigor espiritual. En el versículo 17 debemos orar para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que seamos salvos. ¿Cuántos de aquí están 100% seguros de que van a ir a la gloria con Dios? Levante su mano bien alto. ¿Y los que no levantaron su mano, qué pasó? Debemos orar para que seamos salvos
Y no me malentienda, no estoy diciendo que tenemos que ser salvos otra vez los que ya somos salvos, pero usted que no levantó su mano, usted mamá, usted papá debe orar por su hijo que no es salvo. Usted mamá, usted papá debe orar por su familiar que no es salvo, por su hijo que no es salvo, que está yendo al infierno y usted sabe, pero usted le solapa el pecado. Debemos orar para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oremos por otros, oremos para que Dios salve a otros. Señor, salva a mi hijo. Señor, salva a mi primo. Señor, salva a mi hermano. Señor, salva a mi hermana. Oremos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Debemos orar por la salvación de otros. Oremos por la salvación de otros. Oremos por la salvación de los que están aquí sentados y no son salvos. La palabra de Dios dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oremos para que seamos cimentados en amor. Oremos para que seamos arraigados, para que seamos cimentados en amor. Que el amor sea la base, que el amor sea el fundamento por el cual edificamos. 1 Corintios 13 dice: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si entendiese toda profecía y todos los misterios y toda ciencia, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y dice, incluso si yo dara, el apóstol Pablo dice, si yo dara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. Por eso es que la palabra de Dios dice que oremos para que seamos cimentados, para que seamos arraigados, para que seamos fundamentados en amor. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tenéis amor unos por otros. Y muchas veces lo menos que se mira en las iglesias bautistas fundamentales es el amor. Usted me puede poner su carita bien piadosa y decir: hermano, yo sí tengo amor, yo amo, y yo amo al pastor, y yo amo a la familia del pastor, y yo amo a los hermanos de la iglesia, pero son de dientes para afuera. Por eso el Señor dijo que oremos para que seamos cimentados, para que seamos arraigados, fundamentados en amor. ¿Sabe cuál es la prueba de que no tenemos amor? De que no hay amor. Nuestra poca o nula ofrenda a misiones, por ejemplo. Nuestra poca o nula ofrenda para misericordia. Nuestro poco o nulo interés de trabajar para el Señor. Cada semana les tengo que estar recordando, hermanos, considere anotarse en el rol de limpieza. ¿Cómo me dice usted que ama este lugar? El Señor dijo que donde esté vuestro tesoro, ahí estará su corazón. No me diga que usted ama este lugar si usted no invierte en este lugar. Estoy diciendo en este lugar, no estoy diciendo que invierta en mí, no estoy diciendo que invierta en el pastor, no estoy diciendo que invierta en los diáconos, estoy diciendo que invierta en este lugar. Invierta su tiempo, ame este lugar, aprenda a amar este lugar, pídale a Dios que Dios le dé amor por este lugar. Pídale a Dios que Dios le dé amor por las almas perdidas.
Ore para que seamos cimentados en amor. Oremos para que seamos capaces de comprender el amor de Dios, el cual excede todo conocimiento. ¿Sabe qué esto significa, hermanos? Nuestra mente finita no puede entender el amor de Dios. Nuestra mente finita no puede entender la gracia de Dios. Lo que está diciendo es que oremos para que podamos entender pronto. Es decir, que estemos en la presencia de Dios pronto. Y que podamos abrir nuestros ojos y mirar la grandeza de Dios y cuán pequeños somos. Oremos para que seamos capaces de comprender el amor de Dios que excede todo conocimiento. Oremos también, hermanos, en el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y la última parte del versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oremos para que Dios nos llene de su Espíritu. Oremos para que Dios nos llene de su Espíritu. No hubo ningún amén a esto. Como que no les interesa ser llenos del Espíritu Santo. El Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ore para que el Señor derrame su Espíritu, para que el Señor nos llene de su Espíritu. Muchos me están viendo como, ya se volvió pente el hermano. No, hermano. No es que me esté volviendo pente. Es que es la verdad. No nos interesa ser llenos del Espíritu. Venimos a la iglesia a dormir. Venimos a la iglesia a que nuestro corazón ponga desde un principio una muralla ahí para que la palabra de Dios no entre. Venimos a la iglesia a endurecer el corazón. Porque no venimos dispuestos o no venimos disponibles a ser expuestos a la palabra de Dios. No oramos antes de salir de casa y decimos, Señor, por favor, usa al pastor. Señor, por favor, usa al predicador. Señor, por favor, usa el hermano que va a compartir la escuela dominical. Por favor, Señor, usa al maestro de los jóvenes. Por favor, usa al maestro de los niños. Pero, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros decimos, ay, Señor, pues que no me peguen tan fuerte. Deberíamos orar para que Dios nutra nuestro corazón. Para que Dios, hermanos, llene nuestros corazones de su Espíritu. Para que Dios quite todo lo que a Él le estorba. Para que Dios quite todo lo que a Dios le agrada. Lo que no le agrada, perdón. Para que Dios nos muestre lo que a Dios le agrada. Y quite lo que no le agrada a Él. No oramos para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Tan así de secos estamos que cometemos la osadía de escoger cuál servicio vamos a ir y cuál servicio no vamos a ir. Qué seco está el corazón. Qué vacío de Dios está el corazón. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que el Espíritu Santo le acusa, que el Espíritu Santo le habla, pero usted decide ignorarlo. No quiere usted dejarse usar por Dios. No quiere que Dios le use. Ay, qué flojera ir a China.
¡Uy, qué difícil es el idioma! El mandarín. ¡Qué difícil es el coreano! ¡Qué flojera ir a Costa Rica! ¡Qué flojera ir a Argentina! ¡Qué flojera ir a África! Hay malaria allá en África. ¡Ay, no, qué miedo ir a África! Queremos que Dios nos mande misioneros a Estados Unidos, amén. Queremos que Dios nos mande de misioneros a Cancún, a Acapulco. Que Dios nos mande de misioneros a Mazatlán, a Los Cabos, amén. Queremos que Dios nos mande a un lugar donde vamos a estar bien cómodos. Oremos para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ojalá Dios quiera llenarnos. Ojalá Dios nos llene, porque Él sí quiere. Oremos para que Dios nos llene de toda su plenitud. Y el versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ore para que seamos llenos de Dios. Es la oración la base de la victoria en la enfermedad, en las decisiones, en la aflicción, en la victoria, en la tentación, en la mañana, por los alimentos. Oremos en todo tiempo. Debemos orar para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Oremos para que seamos fortalecidos con poder por su Espíritu, que tengamos vigor espiritual. Oremos por la salvación de otros. Oremos para que seamos fundamentados, arraigados y cimentados en amor. Oremos para que seamos capaces de comprender el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Oremos para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Está usted en depresión? Ore. ¿Tiene usted miedo? Ore. ¿Está usted triste? Ore. ¿Está enfermo? Ore. Si está usted preocupado, ore. Si se siente solo, ore. Si está enojado, ore. Si está desesperado, ore. Si tiene ansiedad, ore. Si no sabe qué hacer, ore. Si está en necesidad, ore. Si está desempleado, ore. Si algo anhela, ore. Si algo necesita, ore. Si no tiene nada que hacer y está usted aburrido, ore. Ojalá que Dios nos permita entender cuán hermosa es la oración. Ojalá Dios nos permita entender que en medio de la oración Dios se glorifica. Ojalá Dios nos permita depender espiritualmente de Él. Ojalá Dios nos permita orar. Ojalá Dios nos permita buscarle. Ojalá Dios nos permita encontrarle. Porque Él dijo: buscadme. Buscad a Dios en tanto puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, porque va a llegar un día en el cual oren las personas y Dios no va a escuchar. Por último, mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14.
Segundo de Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánta humildad falta a nuestro corazón? ¿Cuánta humildad falta en nuestro corazón? ¿Cuánta soberbia hay en nuestro corazón al pensar que nosotros solos podemos? Y nos atrevemos a no depender de Dios. Nos atrevemos a ignorar a Dios. Nos atrevemos a ignorar la bondad y la gracia de Dios. Si usted está necesitado, ore. Si usted reconoce en esta tarde que necesita a Dios, ore. Si usted reconoce que necesita a Dios en su vida, ¿por qué no se levanta de su silla y viene al altar y se arrodilla y le pide a Dios, le suplica a Dios y derrama su corazón en el altar y le pide a Dios que le permita a Él, que Él le permita que podamos depender totalmente de Él? Si usted reconoce que necesita a Dios, ore. Si usted necesita a Dios, ore. Pero si usted dice, yo no necesito de Dios, yo puedo solo, pues entonces no ore. Quédese en su lugar y salga exactamente igual que como llegó. Solamente a diferencia de que la culpa de que ya escuchó y usted decidió ignorar, cargada en sus hombros. ¿Por qué no se arrodilla a Dios y le pide a Dios que le permita depender de Él? Si está en depresión, ore. Si tiene miedo, ore. Si está triste, ore. Si está usted enfermo, ore. Si está preocupado, ore. Si se siente solo, ore. Si está enojado, ore. Si está desesperado, ore. Si tiene necesidad y ansiedad, ore. Si no sabe qué hacer, ore. Si está en necesidad, ore. Si está desempleado, ore. Si anhela algo, ore. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel. Señor, reconocemos que no somos nada, Señor. Que no somos nada. Simplemente polvo que usted quiso salvar. Gracias por salvarnos y derramar su sangre en la cruz. Perdónanos, Señor, por la sequedad de nuestro corazón, porque hasta grietas hay en nuestro corazón de que no tenemos sed de ti. Tan seco está nuestro corazón, pero tan acostumbrados estamos a tener seco el corazón, mi Dios, que no nos damos cuenta que te necesitamos a ti. Creemos que podemos solos, creemos que podemos, Señor, nosotros salir adelante por nuestras propias fuerzas, pero cuán equivocados estamos, Señor. Pon, Señor, en nuestro corazón el orar. Pon, Señor, en nuestro corazón el depender de ti. Ayúdanos a buscarte, mi Dios. Ayúdanos a orar. Ayúdanos, Señor, a hablar contigo. Quita la pereza de nuestro corazón y nutre con tu palabra nuestras vidas. Cumple tus promesas, Señor, en nosotros. Aquellas promesas que tú mencionaste, Señor, que si orábamos y te pedíamos en tu nombre, Señor, tú lo harías. Mi Dios, ayúdanos a orar. Ayúdanos a orar.
Cuánto pecado hay en nuestro corazón, cuánto afán hay en nuestro corazón. Cuánto afán de buscar las cosas terrenales hay en nuestras vidas. Perdónanos, mi Dios. Perdónanos y ayúdanos. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Ayúdanos a orar. Recuérdanos. No permitas que el afán de este mundo robe el tiempo de oración. Ayúdanos a pasar tiempo contigo. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos a amarte a ti. Te lo ruego, te lo suplico. Bendice a mis hermanos, bendice a esta iglesia, bendice a los hermanos que se han conectado también en las redes sociales. Te ruego por cada uno, bendíceles, Señor, y llena sus almas y sus hogares de tu amor, tu gracia y tu bondad. Mi Dios, y ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a orar. Gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que tú eres. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén.